Ya. Vamos a hacer un ejercicio de un transformador monofásico y nos piden calcular los parámetros del circuito a partir del ensayos que se hacen de cortocircuito y vacío. Lo primero que hay que tener presente en este tipo de problema siempre es ver qué es lo que se nos está pidiendo, los parámetros del circuito. ¿Ya? Eh, Aquí nos piden los parámetros. ¿Y eso de dónde sale? Bueno, en el ensayo de cortocircuito, en resumidas cuentas, ¿qué nos genera? ¿Qué datos nos da? Nos da la resistencia en el primario, X1, R2 y X2. ¿Ya? Es decir, en el lado secundario. Los valores de las impedancias. El vacío, el ensayo del vacío me define la característica de RFE. ¿Ya? RFE. Y también la de magnetización. Ya. Por lo tanto, habiendo definido esto, el dato que nos plantea el problema dice si la resistencia efectiva del lado de alta tensión. Bueno, si la resistencia efectiva, ¿ya? En el lado de alta tensión, baja tensión, um, es de 2,085, es decir que R1 está definida ya, no están dando de R1, por lo tanto de R1 lo obtenemos 2,085. ¿Qué más? Me piden explicar en dónde se va a realizar el ensayo. En este caso, el de cortocircuito lo vamos a realizar en el lado de baja tensión y el ensayo de vacío en el lado de alta tensión. Bueno, esto ya se define, ya sabemos por qué se hace eso, no lo voy a explicar. Ahora bien, ¿qué datos nos dan? Dice un transformador monofásico de 100 kVA. Entonces la potencia nominal, nos dan el voltaje nominal en el primario, voltaje nominal en el secundario. Los siguientes parámetros de datos de prueba nos dan los datos del ensayo. ¿Qué datos nos falta? Nos falta la corriente nominal. La corriente nominal 1 va a ser igual a la potencia nominal del transformador por voltaje nominal en el lado de alta tensión. ¿Por qué el lado de alta tensión? Porque vemos que esto se trata de un transformador reductor, alta tensión, baja tensión. Ya, entonces el dato obtenido aquí, potencia son 100 kilos, aprovechar acá, 100 kilos dividido en 5800. Bueno, ese dato se calcula 100 kilos. Ok. Es decir, 100 kilos dividido en 5800 volts. Entonces eso me da el valor nominal. En este caso vendría siendo 17,24. ¿Qué cosa? Amper. Amper de nombre del lado de alta tensión. ¿Correcto? Y la corriente nominal 2 es igual a la potencia nominal dividido por el voltaje nominal en el lado del secundario. Son los mismos 100 kilos dividido por 220 volts. Bueno, son los 100 kilos dividido en 220. Ya. Eso me da entonces 54, voy a mover esto bien para que se vea bien. Okay. 54, o sea, 454. Ya. Entonces esto es 454, ¿qué cosa? 54 amperes en el lado de baja tensión. Ya.
tenemos las corrientes nominales del transformador. No confundir con las corrientes que se generan o que se obtienen en el ensayo, ¿ya? Porque la corriente del cortocircuito tiene una corriente y el del vacío tiene otra corriente. Nótese que la corriente de cortocircuito ahí es igual a la corriente nominal, es decir, la corriente en la que el transformador puede trabajar en su capacidad, ¿cierto? Sin que se dañe, ¿ya? Si se sobrepasa, el ensayo sobrepasa la corriente nominal, entonces estaríamos generando un daño al transformador, así que este tipo de ensayo tiene que tener ciertas consideraciones. Ya, eso en cortocircuito. ¿Qué más? Dice los parámetros de circuito equivalente. Bueno, ya tenemos. Me pide referido a T, ¿ya? Por lo tanto, tengo que estar referido a R2 al primario, el voltaje, ¿cierto? Eso hace que el transformador, al referirnos en primario, todo quedaría en alta tensión al primario. Todo transformador. Bueno, y un dato no menor que lo omití, pero es importante, es calcular la relación de transformación. En este caso lo voy a sacar por el voltaje nominal 1 por voltaje nominal 2, y eso me da 5800 dividido por 220 y me da 26,36. 26,36. ¿Qué más? Ya, empezar a calcular. Vamos a trabajar con los valores del ensayo. Primero el de cortocircuito. Vamos a tener R1, X1 y todos los valores. En general, bueno, tenemos los valores, ¿cierto? Vamos a cortocircuitar el transformador. Ya. De tal forma, bueno, voy a pegar esto, que vamos, bueno, a despreciar el núcleo. Eso en general, bueno, siempre se desprecia el núcleo porque las corrientes se van a considerar prácticamente nulas en comparación con la corriente que hay en el secundario, ¿ya? Más que nada por eso. Y para simplificar, porque sucede que el transformador, voy a hacer una línea para que se vea bien. Ya, entonces acá. Entonces hacemos una conexión de los terminales para que podamos obtener el circuito, ya simplificado, porque el núcleo en general está definida, ¿cierto?, en parámetros no lineales y en máquina eléctrica para poder solucionar los problemas y simplificarlo sin que altere demasiado los resultados, se tiende a linealizar. Ya. ¿Qué podemos, al ver este sistema, a este esquema de circuito en cortocircuito? Lo primero que vamos a ver es que tenemos un R equivalente. Bueno, este para cortocircuito. Cortocircuito. Esto mismo se va a repetir para el ensayo de circuito abierto. Entonces, como son dos ensayos, R equivalente 1 va a ser R1 más R2', porque estamos trabajando referido a alta tensión, ¿ya? Eso me da R equivalente 1. Bueno, R equivalente 1 no lo tengo, así que vamos a calcularlo. R equivalente 1 viene de los ensayos. Potencia del ensayo por corriente
del ensayo al cuadrado, ¿cierto? De cortocircuito. Potencia, ¿cuándo me da la potencia? Bueno, ojo que no hay que confundir con la potencia nominal. Aquí se trabaja con la potencia del ensayo. Sería 1062 dividido por la corriente, que en este caso sería 17,24 al cuadrado. Y eso me da 1062 dividido por 17,24 al cuadrado. ¿Ya? Eso me da 3,57. Voy a dar un decimal más 3. ¿Qué cosa? Ohm en alta tensión, porque estamos referidos al primario. Perdón, a alta tensión, no al primario. Ya, entonces, ya con este dato lo reemplazamos arriba. Y bueno, aquí podemos tener cuánto vale. Queremos saber cuánto vale R2, R2'. R2' es igual a R equivalente 1 menos R1. Y R1 lo habían dado en principio el problema. Si en determinado caso no lo diese, nosotros vamos a tener o a tomar considerar un criterio ya para poder obtener de esta manera el resultado. Generalmente lo dan o lo plantean desde otro, o nos dan la resistencia del lado secundario, o el dato siempre está. Ok, bueno, aquí el R equivalente me dio 3.573 menos el R1 me dio, o me lo dan 2,0 a 0,85. Ok, entonces tengo 3 los decimales para no trabajar con tanto, menos 2. Esto de arriba 2.0 a 2.085 me da 1,4488. ¿Qué cosa? Ohm en el lado de alta tensión. Ya, tengo ohm. Por lo tanto, tengo R2. R2', entonces me da 1.488. 1.488, ¿qué cosa? Ohm en el lado de R2'. Bueno, con R2' también podemos calcular cuánto vale R2. Bueno, aquí vale R2'. Aquí puedo calcular todo esto. Voy a colocar acá. R2 va a ser igual. Estoy viendo si estoy bien o mal. Estoy bien ya. Me da R2' igual a R2. Perdón, R2' por A cuadrado igual a R2. Como tenemos R2', entonces por lo tanto podemos calcular cuánto vale R2. R2 vale 1,488 dividido por A cuadrado, que era 26,36 parece, ¿no? 26,36, sí. Entonces esto es 26,36. Voy a escribirlo mejor porque no se ve bien. 26,36 al cuadrado. 1.488 dividido por 26.36 al, bueno, esto al cuadrado, voy a copiarlo. Voy a bajar esto, este elevado al cuadrado, claro, y un número muy pequeño me da R2 2,1414 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Ohm en el lado de baja tensión, porque está referido al primario R2, no al secundario. Ya, tenemos entonces R2. Falta los X. X lo mismo. X, bueno, X equivalente 1 va a ser igual a X1 más X2. Respecto al ensayo de cortocircuito, X2'. ¿Qué más? Los valores de X1 y X2 no lo tenemos, por lo tanto, bueno, lo que vamos a hacer es tomar
considerar un criterio, claro, en donde, bueno, lo que vamos a calcular es el X equivalente. X equivalente uno lo podemos obtener del ensayo. Ya, X equivalente 1 es igual a Z equivalente 1 al cuadrado menos R equivalente 1 al cuadrado. R equivalente 1 lo tenemos, sí. Por lo tanto, Z equivalente Z equivalente 1 lo tenemos que calcular. A ver, ¿dónde está Z equivalente 1? No tenemos Z equivalente. Bueno, vamos con Z equivalente 1, no lo pasamos de largo. Z equivalente 1 es igual a voltaje 1 dividido por corriente y 1. Esto del ensayo. Mi voltaje del ensayo 146. La corriente es 17,24. Eso me da un valor. 146 dividido por 17.24. Y eso me da 8,468. ¿Qué cosa? Ampere. Respecto a alta tensión. ¿Ya? Perdón. Voy a escribir ya. Bueno, es Z, es ohm. Es una impedancia. Ya. ¿Qué más? Bueno, con ese valor, es decir, la raíz cuadrada de 8,468 al cuadrado menos el R equivalente, esto respecto de 1, es 3,573 al cuadrado, me tiene que dar un valor. Es decir, la raíz cuadrada de 8.4868 al cuadrado, 4.4, voy a corregir esto, menos 3.573 al cuadrado. Y eso me da un valor, me da 7,677 ohm. Como estamos trabajando respecto al primario, es referido al lado de alta tensión. ¿Ya? El lado de alta tensión. Completamente. Bien. ¿Qué más? Vemos que tenemos X1 y X2. Vamos a obtenerlo a partir de un criterio. El criterio va a ser que X1 sea igual a X2'. ¿Ya? Eso es debido a que en general ocurre este tipo de valores. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a considerar que X1 es igual a X2'. Y a la vez que esto sea igual a X equivalente del ensayo de cortocircuito dividido en 2. De tal forma que vamos a tener el valor de X1 y X2. Esto es cuando no nos dan dos datos, ¿ya? Entonces esto es un criterio si no hay datos. Si no hay datos, vamos a tomar ese criterio. A veces lo dan, por lo tanto no se aplica si es que dan el dato. Como no nos están dando los valores de X1 y X2, vamos a considerar ese criterio. De igual manera pasa también con los valores de R1 y R2. Si no nos dan los valores de R1 y R2, vamos a considerar un criterio donde podemos dividir ambos términos por partes iguales. Ya. Ok, entonces sería X equivalente 1. Eso es, a ver, ¿cuánto me dio? 7,677 dividido en 2. Eso es 7.677 dividido en 2 y me da entonces el valor 3,838. ¿Qué cosa? Ohm en el lado de alta tensión, porque todo esto está referido a alta tensión.
Ok, por lo tanto tenemos los valores de x1 y x2', es 3,3. Poner este valor acá. Ok, me da 3,838. ¿Qué cosa? Un J. J 3,838 en el lado respecto al valor obtenido. Ok, ya. Habiendo definido entonces los parámetros del lado de alta tensión, nos falta calcular el ensayo, los datos de XUM y RF a partir del ensayo, el ensayo de vacío. Bueno, el ensayo de vacío, voy a buscar de nuevo el dibujo original. Vamos a hacerlo en el lado de alta tensión. Muchas veces se plantea también situaciones en las cuales también se puede hacer ensayo de forma inversa. Sin embargo, se arriesga que se pueda dañar el transformador, pero a veces se hace. Bien. Por lo tanto, no siempre hay que no hay que tener el proceso memorizado, porque también se hace de otra manera. Ya. Borramos el núcleo. Ojalá, bueno, aquí está. Vamos a borrar esto que está acá porque es un ensayo de vacío. Y bueno, el ensayo de vacío lo vamos a hacer respecto al lado al lado de baja tensión. Por lo tanto, los valores van a estar referidos respecto a ese valor. Ya. ¿Qué valores? Voy a borrar esto. Y aquí no está la relación de transformación porque el núcleo no está. Ok. Ya. Voy a tener el lápiz y procedemos a calcular los valores que están referidos, ¿cierto?, al ensayo. ¿Cuáles son los datos del ensayo? Me dan la potencia, el voltaje y la corriente de igual manera. Me dan voy a mover esto, voy a copiarlo para tenerlo presente, para no estar subiendo con la pantalla. Ya, entonces el ensayo me dan en la prueba. Ay, voy a mover esto, la prueba, y borro acá. Ok, voy a mover esto de nuevo, que cuesta con el lápiz. Ya. No se ve bien. A ver, claro, bien esto. Por lo tanto, los valores de los ensayos son valores definidos en laboratorio, ya son medidos por instrumento. Ya. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular lo que tenemos, el R equivalente 2, puesto que estamos hablando de un parámetro, estamos en el lado de baja tensión, va a ser igual a R2 más X sub X, perdón, más X, porque es un valor que aún no está definido, ¿cierto?, en términos del primario, por lo tanto va a ser un X. Donde R equivalente lo vamos a tener, R equivalente 2, vamos a tener los del ensayo, y R2 ya lo habíamos obtenido anteriormente, por lo tanto el R2 va a ser igual, bueno, el R2 lo tenemos aquí, está escrito, falta el X2 igual, a ver, claro, el X2, bueno, aquí 2 va a ser igual, aquí va a estar escrito por X2' dividido
n al cuadrado, y eso es x2. ¿Cuánto vale x2? 3,838 dividido por 26,36 al cuadrado. Para trabajar en el lado 3, 8, 3, 8, 26,36 al cuadrado, para obtener valor pequeño, 5,52, 3 por 10 a la menos 3. Ok, ya. Esto es ohm en el lado de baja tensión. No lo había calculado anteriormente. Y entonces, x2, aquí está mal. Vamos, si está. No, sucede que hice mal, planteé mal la ecuación. Voy a corregirlo. Esto es en el lado de baja tensión. Nos decía que R equivalente es igual a R2. Vamos a trabajar con solamente con la expresión de R, porque ahí está. ¿Qué más? R lo obtenemos. Bueno, R2 dijimos que era... A ver. Solo un poco más. No lo anoté. R2 respecto al lado de baja tensión va a ser igual a 2,1414 por 10 a la menos 3. Pequeño. Okay. Por lo tanto, R2 lo tenemos. Vamos a despejar cuánto vale R. R es igual a R equivalente 2 menos R2. Y R equivalente 2 lo vamos a sacar de la ecuación del ensayo de circuito abierto. Ok, esto es igual a potencia 2. De igual manera, estaba viendo si está correcto. Sí, está bien. Corriente y 2. Potencia 2, ya. Entonces, corriente 2 y 2. ¿Qué cosa? Al cuadrado. La potencia del ensayo. En este caso voy a marcar la corriente para no equivocarme. Potencia es 523 watts dividido por I2. La corriente es 6,94 al cuadrado. 523 dividido 6,94 al cuadrado me da 10,858 ohm, referido al lado de baja tensión. Ya. Tengo R equivalente 2, por lo tanto yo despejo acá. Aquí el valor obtenido recientemente, 10,858 menos R2. Y R2 vale 2,1414 por 10 a la menos 3. Es decir, este valor le voy a restar 2,1414 por 10 a la menos 3. Ok, y me da un valor similar al anterior. Me da 10,855, ¿qué cosa? Ohm, referido al lado de baja tensión. Tenemos entonces el valor de R. El valor de R vale 10,855. Nos falta calcular entonces los valores de X. De igual manera, X equivalente 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de Z equivalente 2 al cuadrado menos R equivalente 2 al cuadrado. ¿Estoy bien? ¿No escribí bien? Eso no se ve bien. Voy a escribirlo de nuevo.
L raíz cuadrada. Va, el lápiz. Estoy más recto. Ok. Z equivalente 2 al cuadrado menos R equivalente 2 al cuadrado. El R equivalente 2 lo obtuvimos acá, por lo tanto vamos a reemplazar simplemente. Sería 10,858 al cuadrado menos el R, y el R equivalente 2. Bueno, me equivoqué acá. Vamos a calcular el Z equivalente. El R equivalente lo tenemos, lo dejo acá. El Z equivalente, que siempre, no sé por qué siempre dejo el Z. El Z equivalente 2 va a ser igual al voltaje 2 por corriente y 2. El del ensayo, no confundir con los valores nominales, que vendría siendo el voltaje B2, espérate, sí, 220, que lo tengo acá arriba, del ensayo, y la corriente y 2, que es igual a 6, a ver, lo tengo 6,94. Ok. Y tengo 220 y 6,94. 220 dividido por 6,94. Tal cuadrado, no, cuadrado de nada acá. Ya, 31,7. 0, ¿qué cosa? Esto es ohm en el lado de baja tensión. Con esto ya bien definido, ya procedemos a calcularlo. El X equivalente 2. Bueno, aquí está, me dio 31,70 al cuadrado. Es decir, la raíz cuadrada 31,70 al cuadrado menos 10,858 al cuadrado. Eso me da 29. Bueno, me dio 29,782. ¿Qué cosa? Ohm respecto al lado de baja tensión. Ya. tenemos el X equivalente, por lo tanto aquí calculamos de la ecuación, podemos decir que X equivalente va a ser igual a X más X2. X equivalente 2. Ya, X2 lo tenemos. X2 lo calculamos anteriormente. X2 vale 5, voy a copiarlo. Inicio. Ese valor viene del ensayo de cortocircuito. 5,52 por 10 a la menos 3. Ese es X2. Ya lo reemplazamos. Vamos a reemplazar ese valor. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando realmente acá es que X, no sabemos cuánto vale X, pero tenemos X equivalente de lo que calculamos recientemente, y también tenemos el valor de X2. Por lo tanto, sería la resta, voy a copiar esto mejor, del valor de X equivalente 2 menos es el valor de X2 obtenido anteriormente. Como vemos, los valores se están dando. Vamos a calcular este valor: 29,782 menos 5,523 por 10 elevado a la menos 3. 29,782 menos 5,523 por 10 a la menos 3. Eso me tendría que dar un valor. 29,77. 29,776. ¿Qué cosa ohm?
del lado de baja tensión. Ya. Entonces tenemos el valor de X, tenemos el valor de R, y ahora con esos datos podemos calcular cuánto vale RFE respecto al secundario. RFE es igual a R cuadrado más X al cuadrado dividido por X. No, si es R tiene que ser RFE por R. Ok, bueno, eso me da R, bueno, el R lo tenemos definido como 10,855 al cuadrado menos X. X lo calculé, me da 29,776 al cuadrado. Bueno, y eso dividido por R igual por 10,855. Bueno, es largo porque, bueno, estamos en máquinas eléctricas. Los ejercicios son largos y serán largos en su mayoría. Y no permiten errores porque si hay un error, genera un problema que se magnifica, ya que un error en máquina eléctrica es muy grave, ya que se está dañando un elemento físico y generalmente los transformadores son muy caros. 766 al cuadrado, de ahí que hay que tener cierta consideración. ¿Es menos? No, me equivoqué acá, era un más. No hay un menos, es un más. Ok, ya me da 92. Igual aquí le puse un menos. Bueno, siempre hago eso. Ahí está. Me da 92,53. Entonces 92,532. ¿Qué cosa? Ohm referido al lado de baja tensión. XUM o X respecto al secundario lo mismo. R cuadrado más X al cuadrado dividido por ahora X, lo mismo. 10,855 al cuadrado más 29,776 al cuadrado. Y ahora dividido, bueno, voy a hacer la línea más recta. Dividido por 29,776. Y bueno, vamos a copiar. Luego tenemos que cambiar el denominador. 29,776. Y eso me da 33,733. ¿Qué cosa? Ohm en el lado de baja tensión. Como estamos hablando, el ejercicio nos pide referido a alta tensión. Entonces, referido a AT. Vamos a hacer entonces una conversión. Vamos a multiplicar por una cuadrado para obtenerlo así. Voy a ver si está bien. Sí, está bien. Entonces, RFE va a ser igual respecto al lado de alta tensión a cuadrado por RFE respecto al lado de baja tensión. 26,36 al cuadrado por 92,532. Eso me da, bueno, 26,36 al cuadrado por 92,532. Bueno, eso me da 64. Es un número 64,295 kilos. ¿Qué cosa? En el lado de alta tensión. Ya. De igual manera tengo XUM. Será cuadrado por XUM respecto al secundario. 26,36 al cuadrado multiplicado por 33,735. Y eso me da un valor. Lo mismo, copio. Bueno, ahora
me da multiplicado por 33.735, me da 23,440 kilos, ¿recuerdas? Kilos ohm en el lado de alta tensión. Ya. De esta forma obtenemos los valores. Voy a copiarlo, estos valores del circuito equivalente. Tenemos el valor de RFE, tenemos el valor de XUM, me dio 23,440 kilos, ¿cierto? Sí, 440 kilos. Ya. Y además voy a ponerle el J porque el J tiene que estar presente. Los valores de X y R, o de R y X, referido al lado de alta tensión. Ya con estos valores ya hemos definido la característica del transformador, ya hemos calculado todo, por lo tanto hemos resuelto el ejercicio. Como vemos, bueno, cuando nos demoramos, llevamos 41 minutos para el problema de máquinas eléctricas. Vamos a revisar si está correcto. No tengo resuelto el problema. Está en PDF. Lo voy a subir para que puedan tenerlo de esa manera y puedan comprobar. Cuando hay errores, cuando por ejemplo valores pequeños, que por ejemplo este menos 3 se nos olvida considerarlo, o también cuando se colocan decimales de manera incorrecta. Y voy a ver cuánto me dio, a ver si estamos bien. Voy a copiar un poco esto. Voy a poner. Bueno, vamos a comparar. Bueno, voy a seleccionar el resultado. Hay ejercicios más complejos, siempre lo digo, siempre hay más complejos. Yo voy por la manera más simple. Voy a darle mayor complejidad a medida que se avanza. Pero en general, si se es capaz de hacer este ejercicio y entender los conceptos, pues se pueden desarrollar problemas en los cuales trate básicamente de plantear situaciones en las cuales se salen un poco de la norma general. Ya vamos a ver si está el resultado. Claro, pueden haber diferencias en el resultado cuando lo hacemos. Aquí me dio, en la J me dio 3,389, 3,8, bien. 1448, J39, está bien. 64 kilos me dio igual, y 23 kilos, solamente con algunas decimales más que, bueno, trabajé y hicieron variar un poco el resultado, pero en general está bien. De esta manera hemos resuelto un ejercicio de máquinas eléctricas muy importante, el dominio de los conceptos, los fasores, sumar números complejos, desarrollar circuitos ya aplicado a ingeniería de forma más directa. Finalizamos así este ejercicio muy didáctico, para poder entender cómo abarcar un ejercicio de tipo ensayo en donde se tiene un transformador monofásico. Vamos a realizar el mismo ejercicio, pero ahora con un transformador trifásico, en donde se tiene el mismo ensayo de circuito, cortocircuito y circuito abierto, para poder obtener el resultado, ¿cierto? El circuito equivalente de igual manera, obteniendo así
bueno, el concepto en general del que trata este tipo de problemas.